las jornadas del Simposio de la Sociedad Académica Kierkegaard. Antes de comenzar, quisiera dar una pequeña semblanza de la Sociedad Académica. La Sociedad Académica Kierkegaard surge en 2011 aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, como una asociación civil y sin fines de lucro ante la necesidad de difundir y reconocer el pensamiento de Kierkegaard en México. La Sociedad Académica Kierkegaard busca establecer diferentes vínculos ayudándose del pensamiento de Kierkegaard y su riqueza existencial. Siguiendo este espíritu, buscamos generar un espacio de posibilidad para la experiencia del individuo y su autenticidad, en estrecha relación con el mundo que le rodea y los otros. Varios de los miembros fundadores estamos aquí presentes y bueno, los invitamos a esta primera mesa que va a dar inicio ahora, llamada Los diferentes diálogos de Kierkegaard, y la va a moderar Azucena Palavicini. Buenos días. Gracias, Pablo. Bueno, Kierkegaard nos habla a todos de muchas muy diferentes maneras. Hay a quienes les va a hablar quizás desde el ámbito estético, a otros quizás desde el ámbito ético, algunos más desde la teología. Ayer justamente tuvimos la posibilidad de ver a quienes les llamó un poco, que son básicamente los filósofos por un lado, y por otro lado lo que se trata la crítica literaria. El día de hoy, con esta mesa, lo que nosotros intentamos explorar son pues estas llamadas, ¿no? Y las respuestas que se han ido dando a lo largo de la historia de la filosofía desde diferentes autores, ¿no? Será un poco con la teología, un poco con la estética y pues nada, los dejo con los ponentes. Nuestro primer ponente es Francisco Tomás González Cabañas, quien presenta Temblamos clamando a Dios, tememos por la necesaria existencia del diablo. Y bueno, un poquito sobre Francisco Tomás. Cursó la licenciatura en Filosofía, la licenciatura en Psicología, la licenciatura en Ciencias Políticas y la licenciatura en Comunicación. Publicó su primera novela, El macabro fundamento, en el año del 99. Fundó el movimiento artístico-literario Anarconihilismo y la revista del mismo nombre en el año 2000. Fundó en 2005 y dirige la revista gráfica y agencia de noticias Comunas Litoral. Publica su segundo libro, El hijo del pecado, en Editorial Mowgli en octubre de 2013 y fue distinguido en el primer Congreso de Filosofía Política realizado por la UNE en Resistencia en Argentina, con la ponencia La política contemporánea sinónimo de antidemocracia. Ha sido ponente y disertante en diferentes eventos y, bueno, pues como les decía, hoy nos presenta Temblamos clamando a Dios, tememos por la necesaria existencia del diablo. Muchas gracias. Muy buenos días a cada uno de los presentes. Me vi tentado a decir a todos, pero recordé a mi compatriota Borges que en una conferencia decía que el Señor todos no existía, entonces tenía la aporía de saludar a todos y a cada uno, pero no sabía el nombre o de alguna manera tampoco quería quedar como maleducado, entonces saludaba a cada uno de los presentes. De hecho, en esa relación entre las palabras y las cosas que la retoma Foucault en precisamente ese texto y en su prefacio menciona a Borges en el idioma analítico de John Wilkins, esa vinculación siempre, al menos yo la considero como arbitraria. Y desde esa arbitrariedad en la que estoy hoy presente para pensar en conjunto, quiero agradecer a toda la sociedad académica Kierkegaard, a la persona de Alejandro en cada uno de sus miembros y por transitividad a los anfitriones que en esta casa hoy nos reciben como para permitirnos este espacio para pensar. Como bien nos decía en la presentación, son diferentes las perspectivas en que se han tomado y se tomarán incluso la vida y la obra de Kierkegaard. Y ahí es en donde yo voy a hacer la primera interpretación, o mejor dicho, el esbozo, un pensamiento acerca de cómo sostener algo que yo lo di en llamar el mal es la incertidumbre y cómo ver esa incertidumbre del mal en la obra de Kierkegaard.
Son muchos los especialistas que precisamente recomiendan esta mirada holística de la vida y la obra de Kierkegaard, desde el doctor José García Martín, Jolivet, toda su obra no es sino expresión de su propia vida, Garf, la realidad se hace obra y la obra se hace realidad. Y bueno, desde hecho, en ese juego de comprensión total es en donde uno puede tomar algunos caminos sinuosos, pero nada más atractivo que ello. A partir precisamente de esos, o mejor dicho, de lo que podríamos denominar algunos hitos trágicos en la vida de nuestro autor, desde la temprana muerte de sus hermanos, hasta esa profecía que de alguna manera él la toma por parte del padre, que así iba a suceder con todos y cada uno de los hijos de ese padre. Existe una línea de continuidad o contigüidad en la experiencia amorosa que mantiene con Regina Olsen, y asimismo también con aquella profecía que hoy le llamamos como profecía en uno de sus diarios, acerca de que su vida y su obra serían estudiadas durante años. Quiero decir con esto que en esas posiciones individuales ante la vida, indudablemente existe como horizonte, como ulterioridad, la búsqueda de una certeza. Independientemente que en el camino hacia el encuentro de esa certeza exista una cantidad inusitada de martirios, dolores. Bueno, de hecho, los estudiosos de la depresión y la angustia hacen todo tratados en sí mismos acerca de ese transitar a precisamente esa búsqueda de certeza, esa horizontalidad, que yo no la planteo ni la vinculo desde un ámbito ni religioso, ni teológico, ni moral, ni, digamos, simplemente es una búsqueda de una certidumbre ontológica o metafísica o existencial, ese sería el término. Otro de los aspectos a consignar es precisamente el texto de los papeles de alguien que todavía vive, en virtud de lo que él menciona, los escritores de premisa y los escritores auténticos. Ahí hay una suerte de confrontación con Hans Andersen, que desde mi lectura también podría significar, o mejor dicho, podría entenderse esa confrontación de lo que precisamente representa a nivel literario Andersen. Un autor en donde, sobre todo en sus textos de literatura infantil, siempre existe, o mejor dicho, siempre está representada con exactitud cartesiana, historia, desarrollo y fin. De hecho, por algo es literatura infantil. Yo no quiero asignar que las historias siempre son felices, porque esos serían criterios que no me competen, pero es muy significativo que Andersen plantee estas historias en donde siempre acaban, y ese siempre resolverse en forma contundente es precisamente una certidumbre infantil. Entonces, era más que entendible que despertara a nuestro autor una contraposición, una oposición totalmente diferente, porque la vida adulta no es así. De hecho, esos cuentos de Andersen
de alguna manera dan incluso tranquilidad nocturna a nuestros niños antes de dormir. Es como que si al final del día se plantea esta historia cerrada, esta historia cierta, esta historia en donde no hay temores ni temblores. A partir de precisamente esta vinculación con lo literario, no quiero dejar de mencionar a otro autor que ha sido también muy influenciado por Kierkegaard como Unamuno. Voy a citar un pasaje de su novela Niebla, la más conocida quizás, y dice: aquí en esta pobre vida no nos cuidamos sino de servirnos de Dios. Pretendemos abrirlo como un paraguas para que nos proteja de toda suerte de males. Yo tomo la importancia simbólica del paraguas, que es un elemento contenedor, que es un elemento que sirve como para evitar algo. No sé en el uso coloquial cómo será acá, pero en mi país el paraguas es utilizado como lo que nos protege en el sentido cotidiano. Sin uso de decir, a mí en mi trabajo no me va a pasar nada porque tengo el paraguas de que, incluso siempre esa vinculación está relacionada a algo informal. O tengo una buena relación con el jefe o tengo el paraguas protector. Y precisamente, y ya para entrar definitivamente en el texto, ese paraguas o esa certidumbre en la que todos estamos impelidos a ir en su búsqueda, a guarecernos, yo creo que parte desde tiempos inmemoriales o desde tiempos iniciáticos, y lo ubicaría o lo mencionaría en Anaximandro con su poema, o mejor dicho, con su expresión toapeiron, de lo indeterminado. Yo creo que a partir de allí ese concepto, lo indeterminado, lo indefinido, lo que siempre está sucediéndose, le agregaría, se inician precisamente, o mejor dicho, nos dispone a nosotros, en cuanto hombres ante el mundo, a ir en búsqueda de construirnos o de reconstruirnos, y le agregaría también el de construirnos, esos paraguas, esas búsquedas, esas certidumbres. Y ahí es en donde yo creo que nuestro autor, que Kierkegaard, encuentra uno de los paraguas más interesantes de la historia del pensamiento. Podría citar un pasaje de Migajas Filosóficas, donde, como ustedes sabrán, un rey se enamora de una campesina y piensa en cómo puede llegar a ella. Si se disfraza de campesino, le va a descubrir fácilmente por su manera de hablar y su trato cultivado propio de la corte, y no se va a enamorar de él. El amante no puede cambiar a la persona amada, pero sí puede cambiarse a sí mismo. Entonces entra en la vida de esta mujer bajo la figura de un siervo, y ella efectivamente lo tome, lo acoge y se enamora de este rey, que se vació de sí mismo, se transfiguró, y se ha hecho un campesino de verdad, consiguiendo así el amor de la joven. Ahí yo puedo vislumbrar ese salto cualitativo, que no es que la campesina vaya a él, sino que es él quien va a la campesina,
y se transforma en la nueva figura, en este caso un nuevo siervo. Como imagen, este salto es una figura menor de aquel salto más importante, como yo puedo llamarlo en ese juego metafórico, una de las acrobacias más notables en la historia de la filosofía. Y allí es en donde yo considero que la figura del bien representada en Dios no tiene su correlato, su correspondencia en una figura del mal entendida, o mejor dicho, representada como ente, como entelequia o como figura simbólica. ¿Qué quiero decir con esto? Existe una razón por la cual hemos construido una desproporción entre esas figuras del bien y una figura difusa del mal, o una figura que no tiene su mismo correlato y proporción. El mal entendido como pequeñas, mejor dicho, el mal entendido como ausencia de bien básicamente, al principio de la historia del pensamiento y luego como pequeñas digresiones o pequeñas representaciones menores, la tenemos en diferentes pasajes de la historia escrita y la historia pensada, pero yo solamente quiero asignar una que me ha ocurrido hace muy poco en visita a esta hermosa ciudad, donde creo que representa lo que quiero transmitir. Caminando y visitando la catedral, a muy pocos metros hay un pasaje que se llama El Rincón o el Pasaje del Diablo, creo. Y no debe tener más de 70, 80 o 100 metros. Y está muy cerca ahí de la catedral. Y es precisamente eso lo que representa esta desproporción. O sea, hablando en términos geométricos, arquitectónicos y urbanísticos. El bien está representado con una catedral de no sé cuántos metros y de no sé cuánta construcción, y el mal está representado por un pasaje nominado con un nombre. Y es simplemente eso lo que dispara mi búsqueda. No la puedo plantear desde una perspectiva del bien como institución, del bien desde el sentido moral, del bien desde el sentido mucho menos teológico. Pero sí desde esta cuestión ontológica en donde esa desproporción yo la ubico en precisamente el mal entendido como incertidumbre, como algo que no se puede asir, como algo que no se puede obtener, capturar, que no se puede detectar bajo una figura simbólica específica, concreta, y entonces por eso tampoco puede existir una historia del mal. Alguna vez me he visto tentado a pensar, como ayer mencionaba en ese olvido heideggeriano del ser, ¿por qué más bien el ser y no la nada? Y en este caso vendría a ser ¿por qué más bien no el mal y no el bien, digamos, en construir esa historia, identificar esa historia específica? Y no, es que creo que precisamente la lógica se corresponde a eso, a que ese mal se determina como lo incierto, como aquello que no sabemos si va a suceder o no suceder, porque más luego, o en un sentido cotidiano quizás, o en un sentido político, el mal siempre es entendido desde su intencionalidad. O sea, muchas cosas se hacen en nombre de un bien superior, un bien ulterior, y finalmente, en el mientras tanto,
llámense daños colaterales, llámense objetivos que no son tales, se cometen, bueno, precisamente mucho dolor, mucho mal, mucho daño. De hecho, desde la conquista de América, pasando antes por, bueno, la Inquisición, hasta las actuales guerras por el petróleo, siempre hay una mención hacia una ulterioridad superior del bien, de ese bien entendido como algo específico, concreto y que tiene un correlato con una historia universal por detrás y que se utiliza en figuras simbólicas, obvio, de hecho, para ello. Y el mal no está representado en nada porque es precisamente eso, no se sabe no sabemos con qué nos podemos encontrar en nuestro paso subsiguiente. Menos aún si, queriendo o no, nos invaden estas cuestiones del pensamiento. Y es precisamente allí en donde yo creo que uno de los objetivos más nobles que puede tener alguien que se dedique a pensar es precisamente el tratar de brindarnos certidumbres. Es como esa imagen primigenia del padre arropando al niño y que teme a la oscuridad. Quizás no se pueda determinar que todo es seguro y que todo es cierto al prenderse la luz, pero es la obligación de ese padre de decirle al niño que todo estará bien, pese a que no sepa realmente si va a estar todo bien y si al otro día, pese a que la luz del sol termine con la oscuridad o incluso la luz artificial, esa palabra se cumpla. Entonces yo creo que, y lo digo desde una relación ni siquiera académica con Kierkegaard, que no la tengo en cuanto tal, sino más bien tengo una relación epidérmica, una relación en donde uno siente a determinados autores como parte de su vida de momento, de su cotidianidad. Y a partir de allí es en donde yo creo que cumplen ese fin noble de trascender y de trascenderse no solo en una hoja o en un papel, sino en un sentimiento, en una representatividad que va mucho más allá de lo que podamos pensar, sino que tiene que ver con el sentir, con ese sentir que puede transformar a Kierkegaard en Søren, que puede transformarlo en pasajes o en instantes de alguien que lo puede tomar como su eje para una tesis o como aquel amigo a quien lo necesita en esas noches en donde ese temor y temblor que atentan contra nuestras seguridades requieren de hombres de la grandeza intelectual y humana de personas como Søren Kierkegaard. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de Francisco Tomás y a continuación vamos a ir con Jennifer Hincapié. La maestra Jennifer Hincapié es estudiante del programa de doctorado en filosofía y docente de la Universidad Iberoamericana de México, magíster y licenciada en filosofía de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, miembro fundador de la Sociedad Académica Kierkegaard. Ha publicado los libros de ¿Por qué Platón expulsó a los poetas de la República Ideal? Y otros ensayos. También ha tenido artículos como en el libro Kierkegaard frente a sí mismo,
en el individuo frente a sí mismo, el pensamiento de Søren Kierkegaard, que está en prensa. Y también ha publicado The Works and Objects of Love, exposición en el Museo de la Ciudad de Copenhague, en el Boletín de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos. Y de la misma manera ha publicado De Estética y Seducción en los Estadios Eróticos Inmediatos o el Erotismo Musical de Søren Kierkegaard en la revista Whiz. Y en Hermenéutica en Acción, Kierkegaard en los Dictados de Gadamer. Hoy nos va a presentar Más que un reflejo, una transferencia de lo trágico antiguo en lo trágico moderno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y por estar con nosotros, acompañándonos. El documento que quisiera leerles el día de hoy hace parte de un extracto de mi tesis doctoral. Espero pues poder ser algo llamativo para ustedes. Más que un reflejo, una transferencia de lo trágico antiguo en lo trágico moderno. El ensayo de Kierkegaard, El reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno, incluido en el primer volumen de Enter Eller o Lo uno o lo otro de 1843, constituye una de las piezas claves para comprender esta obra de su rasgo esencial de pluralidad. Se trata de un ensayo académico, no obstante hacer un tratamiento correcto de la tragedia. Señala en la coda del título que se trata de un ensayo de aspiración fragmentaria, es decir, que de una manera tentativa de esclarecimiento de cómo se da el reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno. Una anotación acompaña el título, leído ante los hermanos cosepultos o comunidad de difuntos. Se infiere, por tanto, que el autor del ensayo es uno de los hermanos cosepultos, ante quienes hace de viva voz la lectura del texto, lo que trae como consecuencia que todos sus lectores ingresamos igualmente en dicha comunidad. A la manera como en el cuadro de Las Meninas, de Diego Velázquez, la mirada que lanza al exterior el pintor de la obra capta como modelos a los observadores de todos los tiempos. Aquí vale la pena recordar la magnífica descripción que hace Michel Foucault en Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, justamente de este cuadro de Diego Velázquez, Las Meninas. No ha empezado el ensayo y ya la ironía ha puesto en igualdad de condiciones a los lectores y a los hermanos cosepultos, profundos melancólicos cargados de una tristeza tan grande que se ha perdido en ellos el sentido de la vida. Los miembros de esta cofradía respondían a dos parámetros. De un lado, considerarse muertos, o que no pertenecían a este mundo, aunque físicamente tampoco pertenecían al mundo de los muertos. De otro lado, mostrarse afectos a la poesía, a través de la cual comunicaban sus sentimientos al mundo.